No améis al mundo, por Watchman Nee. No améis al mundo. Capítulo 6. Luces en el mundo. En Juan 8:12, Jesús, sin temor a ser desafiado, podía decir: «Yo soy la luz del mundo». Y esta afirmación no nos causa sorpresa alguna. Sin embargo, lo que sí nos sorprende es que le dijera a sus discípulos, e implícitamente, por lo tanto, a nosotros también: «Vosotros sois la luz del mundo». Mateo 5:14. En esta afirmación no nos exhorta a que seamos esa luz, sino que dice claramente que somos la luz del mundo, ya sea que brillemos en lugares donde el hombre nos pueda ver o que la escondamos de ellos. La vida divina que ha sido plantada en nosotros, que en sí es completamente extraña al mundo que la rodea, es una fuente de luz, que ha sido diseñada para revelar a la humanidad el verdadero carácter del mundo, y lo hace al enfatizar por medio del contraste su obscuridad inherente. Por tanto, Jesús continúa diciendo: «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». De esto vemos claramente que si nos separamos del mundo hoy día, lo privaríamos de su única luz, lo cual no glorificaría a Dios de ninguna manera. Simplemente sería un obstáculo a su propósito en nosotros y en la humanidad. Como vimos anteriormente, la carrera de Juan el Bautista era verdaderamente diferente. Él en verdad se retiró del mundo para vivir austeramente y separadamente en lugares desiertos, y se nos dice que subsistió a base de langostas y miel silvestre. Los hombres fueron allí a buscarlo, porque aún allí él era una luz que brillaba y ardía. Sin embargo, la Biblia nos recuerda que él no era la luz. En Juan 1:8, él vino solo para dar testimonio de esa luz, y el suyo fue el último y más grande testimonio del antiguo orden profético, y tenía que serlo, pues señalaba hacia Jesús. Solo Jesús fue la luz verdadera que con su venida ilumina a todo hombre. Y ciertamente en el mundo estaba. Él no estaba fuera del mundo. El cristianismo se deriva de él. Dios puede utilizar a un Juan clamando en el desierto, pero nunca fue su propósito que la iglesia sea una compañía selecta que viva bajo el principio de la abstinencia. Ya hemos visto anteriormente que la abstinencia, que es no manejes, no gustes, ni aun toques, de Colosenses 2:21, era simplemente un elemento más del sistema de este mundo y como tal despierta sospechas. Pero debemos avanzar a otro nivel, y una vez más el apóstol Pablo viene a nuestra ayuda. En Romanos 14:17, él muestra cómo la vida cristiana es algo totalmente separado de la controversia acerca de lo que debemos o no debemos hacer. Él dice: el reino de Dios no es comida ni bebida, es decir, no es posible concebirlo en esos términos. En cambio es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, lo cual está en una esfera completamente diferente. El cristiano no vive ni es guiado por reglas que le especifiquen qué tanto puede mezclarse con los hombres, sino que se basa en las cualidades interiores que ha recibido por medio del Espíritu Santo de Dios. Esto es, la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo. Sería bueno que por un momento dirijamos nuestra atención a la segunda de estas cualidades, la paz, pues la paz es un elemento potente en la respuesta de Dios a la oración de su Hijo en Juan 17:15, cuando pidió que nos guardara del maligno. En Dios mismo hay una paz, una profunda calma de espíritu que lo mantiene sereno y tranquilo en medio de contradicciones y conflictos indecibles. Jesús dijo: «Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz».
En el mundo tendréis aflicción. Juan 16:33. Con cuánta facilidad nos perturbamos. Apenas algo nos sale mal, nos perturbamos. Pero ¿alguna vez nos hemos detenido a considerar qué fue lo que dañó el gran propósito que Dios tenía en su corazón? Dios, quien es luz, tenía un plan eterno. Él determinó que el mundo sería el lugar donde se llevaría a cabo ese plan, al hacer que la luz resplandeciese en las tinieblas. Entonces Satanás, como todos sabemos, se levantó para frustrar a Dios, al punto que los hombres llegaron a amar más las tinieblas que la luz. Sin embargo, a pesar de ese revés, cuyas implicaciones apreciamos muy poco, Dios se preservó a sí mismo en una paz imperturbable. Esa es la paz de Dios, que, como dice Pablo en Filipenses 4:7, guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que en realidad significa la palabra guardará? Esta palabra tiene la misma raíz que la palabra guarnición, lo que significa que antes de que pueda alcanzarme, mi enemigo tiene que derrotar al guardia armado que está en la puerta. Antes de que pueda tocarme a mí primero, tiene que vencer la guarnición. Por eso me atrevo a estar en paz como Dios lo está, puesto que la paz que guarda a Dios me guarda a mí. Esto es algo de lo cual el mundo no conoce nada. La paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. ¿Qué fracaso tan grande tuvieron los hombres al tratar de comprender a Jesús? Para ellos todo lo que Jesús hacía estaba mal, puesto que la luz que estaba en ellos era tinieblas. Aún se atrevieron a identificar al espíritu que se hallaba dentro del Señor con Belcebú, el príncipe de los demonios. Sin embargo, cuando le acusaron de ser un comilón y un bebedor de vino, ¿cuál fue su respuesta? Él dijo: «Te alabo, Padre». Jesús era inconmovible, pues en el Espíritu él habitaba en la paz de Dios. Recordemos también la última noche antes de su pasión. Parecía que todo hubiera salido mal. Un amigo había salido en la noche para traicionarlo. Otro había sacado su espada con ira. Otros se escondían y aún corrían desnudos en su afán por escaparse. Pero en medio de toda esa situación, Jesús dijo a los que habían venido a prenderle: «Yo soy». Pero lo hizo de una manera tan pacífica y tenue que en lugar de él estar nervioso, fueron ellos quienes temblaron y cayeron a tierra. Esa fue una experiencia que se ha repetido a través de los tiempos con todos los mártires. Ellos podían ser torturados o quemados, pero debido a que poseían la paz de Dios, los que observaban solo podían maravillarse de su dignidad y compostura. Por lo tanto, no nos sorprende que Pablo diga que esta paz sobrepasa todo entendimiento. Qué fuerte impacto nos da el contraste que Jesús traza entre estar en el mundo, donde tendremos aflicción, y estar en Él, donde tendremos paz. Sí, Dios nos ha colocado en el mundo, donde somos apretujados por la opresión, las demandas y las necesidades. También nos ha colocado en Él para que permanezcamos sin disturbios en medio de todo eso. En cierta oportunidad Jesús mismo dijo: «¿Quién es el que me ha tocado?». Él sintió que alguien de entre esa multitud en Capernaum le había tocado con fe. Esa acción igualó su corazón compasivo, mientras que la presión del resto de las multitudes no tuvo el mismo efecto. Aunque daban empellones impacientemente, eso no lo conmovía en lo más mínimo, pues había muy poco en común entre la multitud y él. «Yo no os la doy como el mundo la da». Si nuestra vida es la vida de un hombre, seremos influenciados por el mundo. En cambio, si nuestra vida es la vida del Espíritu, permaneceremos inconmovibles ante las presiones del mundo. El reino de Dios se ocupa de cosas como la justicia, la paz y el gozo. Por tanto, nunca debemos dejarnos de atraer en la vieja esfera de comer y beber, pues lo que nos interesa no es ni la prescripción ni la prohibición de estas cosas, sino otro mundo,
un mundo completamente distinto. Por lo tanto, nosotros que somos del reino, no necesitamos abstenernos de ciertas cosas. Nosotros vencemos al mundo no por medio de dejar las cosas mundanas, sino porque pertenecemos positivamente a otro mundo. Esto es, porque poseemos el amor, el gozo y la paz que el mundo no puede dar y que los hombres necesitan desesperadamente. En lugar de tratar de evadir el mundo, necesitamos ver cuán privilegiados somos de haber sido colocados allí por Dios. El Señor Jesús afirmó en Juan 17, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¡Qué maravillosa afirmación! La Iglesia es la sucesora de Jesús, una colonia divina plantada aquí mismo, en medio del territorio de Satanás. Esto es algo que Satanás no puede tolerar, así como tampoco pudo tolerar a Jesús mismo, y sin embargo, es algo de lo cual no puede deshacerse por sus propios medios. Es una colonia celestial, una intrusión extranjera en su territorio, contra la cual es totalmente impotente. Pablo en Filipenses 2:15 nos llama hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Deliberadamente Dios nos ha colocado en el cosmos para exponer lo que realmente éste es. Debemos resplandecer con la luz divina para que los hombres puedan verla, ver por un lado la rebeldía desafiante del mundo hacia Dios y por el otro, lo hueco y vacío que el mundo es. Pero nuestra tarea no termina allí. Debemos proclamar a los hombres las buenas nuevas que si se tornan a este evangelio, la luz de Dios en la faz de Jesucristo los libertará de la hueca vanidad del mundo a su propia plenitud. Esta doble misión de la Iglesia es la que despierta el odio de Satanás. No hay nada que lo irrite tanto como la presencia de la Iglesia en el mundo. Nada lo complacería más que su luz delatadora fuera removida. La Iglesia es una espina en el costado del adversario de Dios, una fuente constante de irritación y de molestia para él. Nosotros le causamos un montón de problemas a Satanás por el solo hecho de que estamos en el mundo. Entonces, ¿por qué hemos de abandonarlo? En Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y proclamad el evangelio a toda la creación. Este es el privilegio de un cristiano y también es su deber. Aquellos que deciden retirarse del mundo solo están demostrando que están esclavizados, en cierta medida, a su manera de pensar. Nosotros, que no somos del mundo, no tenemos razón alguna para tratar de dejarlo, porque es allí donde debemos estar. Por lo tanto, no hay necesidad que abandonemos nuestros trabajos seculares, porque ellos son nuestro campo misionero. En este sentido, no podemos tener consideraciones seculares, sino consideraciones espirituales. No podemos vivir nuestras vidas en compartimentos separados, o sea, como cristianos en la iglesia y el resto del tiempo como seglares. No existe ni una sola cosa en nuestra profesión o nuestro empleo que Dios quiera separarla de nuestra vida como hijos suyos. Todo lo que hacemos, ya sea en el campo o en la autopista, o en la tienda, o en la fábrica, o en la cocina, o en el hospital, o en la escuela, todo tiene un valor espiritual en cuanto al reino de Cristo. Todo debe ser reclamado para Él. Satanás preferiría que no hubiera cristianos en ninguno de estos lugares, porque definitivamente estorban allí. Por lo tanto, él trata de asustarnos para que nos retiremos del mundo, y si no puede hacer esto, procura involucrarnos en su sistema mundano, ya sea al pensar como el mundo o al regular nuestro comportamiento conforme a sus estándares. Cualquiera de estas dos cosas sería un gran triunfo para él. Pero el hecho de que nosotros estemos en el mundo,
con todas nuestras esperanzas, todos nuestros intereses y todas nuestras perspectivas puestas en otro mundo, eso constituye una derrota para Satanás y una gloria para Dios. En Juan 1:5 dice acerca de la presencia de Jesús en el mundo, que las tinieblas no prevalecieron contra ella. En ningún lugar de las Escrituras se nos dice que debemos prevalecer sobre el pecado, pero en cambio sí nos dice que debemos vencer el mundo. La palabra de Dios habla que debemos ser liberados con relación al pecado, pero con relación al mundo se habla de victoria. Necesitamos ser liberados del pecado porque Dios nunca tuvo la intención que tuviéramos contacto con el pecado. Pero no necesitamos ni debemos buscar la manera de ser liberados del mundo, pues el propósito de Dios es que tengamos contacto con Él. No podemos ser liberados del mundo, pero al haber nacido de arriba, tenemos la victoria sobre Él. Y obtenemos esa victoria en el mismo sentido y con la misma certidumbre infalible con que la luz venció a las tinieblas. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? La clave de la victoria es siempre nuestra relación de fe con el Hijo victorioso. En Juan 16:33 él dijo: «Tened valor, yo he vencido al mundo». Solamente Jesús podía haber hecho tal afirmación, y la podía hacer porque anteriormente había afirmado: «El príncipe de este mundo nada tiene en mí». Era la primera vez que alguien en la tierra decía tal cosa. Él la dijo y él venció. Por medio de su victoria, el príncipe de este mundo fue echado fuera y Jesús comenzó a atraer los hombres a sí mismo. Y debido a que él dijo esto, nosotros también nos atrevemos a decirlo. Yo puedo estar en el mismo mundo en el cual estaba mi Señor debido a mi nuevo nacimiento, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Igualmente como Él, puedo, en el mismo sentido, estar completamente separado del mundo, pero como una lámpara colocada sobre su candelero que alumbra a todos los que están en la casa. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. La iglesia glorifica a Dios no por medio de salir del mundo, sino por medio de irradiar su luz en el mundo. El cielo no es el lugar para glorificar a Dios. Más bien, ese será el sitio para alabarlo. El lugar para glorificar a Dios es aquí.